Saludos amigos, hacemos un pequeño vídeo puesto que, bueno, hoy se ha dado la noticia del fallecimiento de David Lynch, el director de cine estadounidense, y es un tema que podría parecer que no está relacionado con la geopolítica, pero lo cierto es que sí lo está. Y de hecho, en uno de esos aspectos que entendemos que es necesario eh, llamar la atención acerca de ello. Es el aspecto del mundo intermedio o mundo psíquico, tal y como se le llamaba en la tradición. Porque David Lynch es un caso curioso dentro de la cultura actual, de la cultura contemporánea, y es que no solo reflejó de manera muy significativa e ilustrativa lo que es la cuestión del mundo psíquico en el arte del cine, concretamente, sino que además hizo un aporte a la hora de vincular lo que podríamos llamar el espíritu estadounidense a, digamos, una lucha precisamente a ese nivel psíquico. Una lucha, si ustedes prefieren, simbólica, una lucha de aquello que está por detrás de lo visible, por detrás de las apariencias. Entonces, esto es algo que es necesario tratar, puesto que a la hora de valorar lo que ocurre en el mundo, a nivel geopolítico, vaya, solemos ver las cosas de la manera a la que fuimos educados, ¿no? De la manera en la que fuimos educados. Esa manera literal, materialista, según la cual, pues bueno, lo que se ve es lo que hay. Y la apariencia, aunque pueda no reflejar la realidad, sí que es, digamos, sintomática de la realidad. Entonces, no se suele asociar la apariencia como siendo un engaño acerca de la manera en la que percibimos las cosas. Entonces, este director en concreto consiguió, a través de sus obras, particularmente Twin Peaks, una serie que se suponía que era simplemente puro entretenimiento, pero que ha resultado, en realidad, especialmente con esa última temporada que hizo hace unos pocos años, ha resultado, digamos, hacer llamada acerca de las razones profundas de la decadencia estadounidense. Las razones profundas en esa, bueno, en esa deriva autodestructiva, vinculada, pues, por ejemplo, al fentanilo, vinculada también a los aspectos políticos y cómo un ambiente de crispación social ha, digamos, derivado en algo así como una suerte de religión al revés, o como ellos dicen, culto, una suerte de sectarismo muy particular, que a su vez acaba, pues, digamos, exigiendo que la realidad toda de todo el mundo se adapte a esos moldes. Es ese particular toque americano, ese particular toque estadounidense que, por decirlo de alguna manera, es como que universalizan todo. Es, pues si ellos llegan a la conclusión de que, pongamos por caso, que es necesario reinterpretar la historia o hacer modificaciones en la manera en la que se representa el mundo a través del arte, si ellos consideran eso, entonces todo el mundo está obligado a hacerlo tal y como ellos lo hacen. Y digamos que no hacerlo, digamos que dejaría al resto del mundo fuera del ámbito de la realidad. Entonces esto después esto se ve reflejado, pues, en un aspecto, pues, por ejemplo, como el del conflicto actual entre Rusia y Estados Unidos. Es un conflicto, antes que nada, fruto de una profunda incomprensión, una imposibilidad de empatía y una imposibilidad de aceptar al otro como siendo soberano, es decir,
aceptar al otro como teniendo derecho a tener su propia visión. Entonces, todo esto quedó muy bien reflejado en la obra de Lynch, especialmente en Twin Peaks. Entendemos, digamos que ahí se refleja muy bien, muy fidedignamente cuál es el espíritu estadounidense, cuál es el espíritu que ha llevado a ese país a reflejar en sus instituciones, digamos que su carácter, el carácter tan particular, tan especial y, por lo demás, imperialista, por supuesto, porque realmente estamos diciendo todas estas palabras, todos estos conceptos, pero no son más que una traducción del imperialismo al ámbito cultural, si lo quieren ver así. Así que, bueno, aprovechamos que, bueno, se ha producido la noticia del fallecimiento de David Lynch a los 78 años para llamar la atención sobre su obra y sobre la necesidad, insistimos, de tener en consideración ese aspecto psíquico, esa otra manera de concebir las cosas a un nivel simbólico, pero lo bueno de la obra de Lynch es que tiene ese toque siniestro, puesto que se ve que hay un desequilibrio, hay una cosa que está profundamente mal. Además, Lynch, particularmente en Twin Peaks, hace llamada también a las tradiciones americanas, aborígenes, de las civilizaciones que hubo allí antes de que los anglosajones exterminaran realmente a todos esos pueblos, o casi los exterminaran, hace llamada a eso y a su simbolismo, es decir, los aspectos más oscuros, vinculados también al final del ciclo, los aspectos más satánicos realmente del ser humano, se expresan de manera adecuada mediante el psiquismo, es decir, mediante las representaciones simbólicas, representaciones de ese mundo psíquico. Entonces ahí se expresa muy bien, pues en concreto se menciona, bueno, de hecho la acción ocurre en un pueblo de la América profunda, del Estados Unidos profundo, pero interviene el FBI como, digamos, esa institución del gobierno y cómo, extrañamente, digamos que esa institución está perfectamente al tanto de esas cosas extrañas, esas cosas, digamos, inexplicables que en realidad hacen llamada a ese aspecto psíquico de la realidad, sin más historias, ¿no? Insistimos, es necesario llamar la atención sobre esto, así que a veces el arte puede ayudar un poco y en este caso concreto esa serie de Twin Peaks quizá expresa mejor que cualquier, digamos, aproximación que normalmente se suele hacer sobre la historia contemporánea de Estados Unidos, quizá lo explique mejor Twin Peaks que no cualquier otra cosa. La sexualidad profundamente pervertida, insistimos, el inframundo de la drogadicción, la falta de perspectivas que se ve colmada por una sublimación del crimen, es hacer héroe al villano y villano al héroe. Digamos que hay una suerte de rencor profundo acerca de las instituciones, así sin más, en bruto, y digamos que esto se lleva a cabo como en esa película más o menos reciente del Joker, se lleva a cabo a través de una suerte de reacción irreflexiva, una reacción brutal, una reacción instintiva, digamos que es la destrucción por la destrucción, con lo cual al final el remanente que queda es siempre el mismo, y es que no hay nada bueno en el ser humano. El hombre es un lobo para el hombre, con lo cual digamos que la implementación de sistemas políticos, también sociales y económicos, que gestionen a ese ser humano como, de manera logística, que lo gestionen como una mercancía, como una caja de esa famosa empresa de repartos. Digamos que eso es como lo único que pondría orden
dentro de la humanidad, dentro del mundo en el que vivimos actualmente. Digamos que eso es como lo que acaba quedando. Y entonces, digamos que esto aplasta a los inocentes. En Twin Peaks se ve muy claramente. Al reincidir, al incidir más bien, al incidir sobre esta visión, sobre esta percepción de las cosas, el inocente debe ser necesariamente aplastado. Es como que no hay lugar para él, es como el error. Y solo hay hueco, solo hay espacio para la brutalidad, para la falta de escrúpulos, etcétera, etcétera. Aquí insistimos, al final, idealmente, siempre idealmente, debe convertirse como en el factor de orden. Entonces, claro, después ya entendemos mucho mejor la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, la visión de la élite estadounidense acerca de cómo debe ser el mundo, etcétera, etcétera. Pero para poder entenderlo, digamos que hay que ser capaces de entender cuál es ese espíritu, esa cosa que no se ve, por eso lo del mundo intermedio, mundo psíquico, esa cosa que hace llamada a los arquetipos, pero que los invierte. No solo es una llamada a los arquetipos, es una inversión de los arquetipos. Y esto se ve muy claramente en la obra de David Lynch. Así que, nada, simplemente hemos podido ver la noticia y hemos creído conveniente hacer una pequeña reflexión al respecto. Así que esperemos que les haya gustado. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nada, continuamos con la visión del mundo geopolítico, pero que a veces, bueno, pues es bueno darle un toque que nos permita enfocarlo desde otro punto de vista porque no es fácil interpretar, si nos atenemos a lo que normalmente se suele hacer en los análisis, no es fácil interpretar adecuadamente qué es lo que ocurre con este mundo y cuáles serían las medidas que realmente podrían ser eficaces para proponer una auténtica alternativa, básicamente. Así que lo dejamos ahí, un saludo muy grande para todos, nos vemos la próxima.